continuamos esta noche de miércoles y está con nosotros ya Roberto Gómez, secretario provincial de UGT en Burgos. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros. Para hablar de nuevos datos del paro que hemos conocido esta misma semana, nuevos datos del desempleo, también comunicados que se han ido sucediendo a raíz de la publicación de esos datos en relación a la precariedad laboral, tantas veces comentada aquí en otras entrevistas. Roberto, vamos a hablar un poquito esta noche de todo ello. No sé si los últimos datos que hemos conocido por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social tienen o llevan implícito ese mensaje de optimismo en cuanto a la situación de Burgos, a la situación también de otras provincias, o tenemos que estar todavía pendientes de la evolución que va a tener durante los próximos meses y se trata simplemente de cosas aisladas como ha sucedido en el pasado en campañas puntuales o momentos puntuales? Efectivamente, son datos puntuales de una situación puntual y muy concreta que son los días previos, en este caso el 31 de marzo, a la Semana Santa. Un periodo que encima que ha acompañado más o menos el tiempo y ha habido una ocupación hotelera importante, una ocupación de servicios, todo el resto de sectores que dependen de pues que ha sido bastante importante, y una cifra es la que hay el 31 de marzo con esa bajada del desempleo con respecto al último día de febrero, y otra cosa es muy diferente el día 6 de abril, en este caso el lunes, anteayer, de los datos que hubiesen sido. En vez de 600, casi 70 personas menos, 695, igual hubiesen sido 50, 80 o 200, ¿no? Pero solamente un importante número de personas pues estaría de nuevo en las cifras de desempleo. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es lanzar las campanas al vuelo con estas cifras y decir que ya está todo hecho o que más o menos ya se está tomando por la senda del buen camino. Tenemos más de 30.000 desempleados en la provincia de Burgos, según este último dato. 30.000 que siempre decimos, lo recalcamos, han pasado varios filtros para que se contabilicen, porque hay muchas otras personas y desempleados y desempleadas que nunca figurarán. Ya de por sí hay 6.700 personas que están como demandantes de empleo, pero no han pasado este filtro. Esos ya apuntados. Y otros, calculamos, menos de 3.000 o 4.000 personas que no se apuntan a las listas de desempleo porque no tienen ningún beneficio, no tienen ningún subsidio, no tienen ninguna prestación por desempleo. Entonces, lo que se dedican, como hemos comentado otras veces, es a repartir currículos por los bares, por restaurantes, por los polígonos, por fábricas aquí en Burgos y en Aranda y Miranda, que es lo que le parece más útil, no estar apuntado a una lista que no les va a servir absolutamente para nada, porque el ECIL en Castilla y León no es un servicio de colocación, simplemente es un servicio de tramitación de tu demanda de desempleo, ¿no? Si analizamos esos cerca de 700 personas que han encontrado trabajo, según los datos, insisto, que publicaba el Ministerio, efectivamente la gran mayoría estaban vinculados al sector servicios, en menor proporción a otros servicios, aunque se incrementaba, por ejemplo, ese colectivo de sin empleo anterior, también notablemente. Yo no sé si responde todo eso a la temporalidad, tanto en el sector servicios como en el de la construcción, en cosas puntuales, en el de la industria, teniendo en cuenta los horarios, las cosas que debieran planificarse de cara, por ejemplo, a la Semana Santa. Efectivamente. Y hay que recordar además que el sector servicios no solamente está, como hemos dicho, lo que son los propios servicios, como la palabra dice, ¿no? Sino que cualquier trabajador que trabaja en una empresa de trabajo temporal para una fábrica, la que queramos de Burgos, una industria de Burgos, que trabaja varios días a la semana, se cuenta como sector servicios. Es decir, por eso decimos que el día 31, en plena actividad de esa semana, pues el sector servicio baja mucho. Si hubiésemos visto pues el día 6, como decíamos antes, seguramente el dato sea muy inferior. ¿Qué está ocurriendo con los sectores? La agricultura está estancado, porque veintitantas personas menos de un mes para otro, pues hay un estancamiento en toda una provincia como Burgos. En el sector de la industria, pues bueno, hay mucha sustitución, pues por días de vacaciones, por alguna baja que se tenga, y simplemente por pequeños repuntes, fíjate, 100 y pico personas para toda una provincia de Burgos, pequeños repuntes de producción. Todos estos motivos que hemos dado, pues por 100 y pico personas. En la construcción, pues la construcción de obra nueva, digámoslo así, está técnicamente muerta. Hay algo de obra de rehabilitación, de vivienda. El tema que creemos que es un sector que hay que intentar que vaya creciendo es el de este ahorro energético, ¿no? Que estamos viendo grandes andamios y grandes empresas que se dedican a ese aislamiento de los edificios, ¿no? Que muchas veces cambian absolutamente, ¿no?, la estética de un barrio, pero que más allá de esa estética también hay unas condiciones que
que benefician a los propietarios de las viviendas, que es ese aislamiento y ese ahorro energético, ¿no? Que nosotros apostamos porque realmente se den subvenciones y realmente se apueste desde el Gobierno central, porque hay una política, ya que en la construcción va a haber vivienda de aquí a unos cuantos años sobrante, pues que se apueste por esa técnica, ¿no? Bueno, al final, en ese caso, reducir costes, ¿no?, a los propietarios, porque al final eso se traduce en una ciudad además como Burgos en ahorros energéticos a lo largo de todo el año, no solo en invierno, sino también en verano. Cuando se desgranan en datos de estas características y, por ejemplo, se atiende al número de hombres y mujeres que están en desempleo, hoy en día es significativo, Roberto, que lleguemos a la conclusión de que prácticamente la mitad de los parados son hombres y la mitad son mujeres. ¿Tiene algún tipo de interés más allá del porcentual? Quiero decir, ¿es reflejo, por ejemplo, de la situación por la que se atraviesa en nuestra ciudad, en nuestra provincia, o queda casi ya como anecdótico teniendo en cuenta esos más de 30.000 parados que existen? Efectivamente, más o menos las cifras siempre suelen estar alrededor del 51 y 49%. Sí que es cierto que al inicio de la crisis se nota que se ha mantenido, que hay más paro femenino, unas décimas más que el masculino. Tampoco es gran porcentaje, pero es algo significativo, pero sí que es cierto que está ahí. Estamos dando de datos reales y datos oficiales. También estaríamos hablando de la cantidad de personas que están en el desempleo y, desgraciadamente, pues no les queda otra opción, porque tienen que sobrevivir a la situación de crisis, que está en el empleo sumergido. Y es donde ahí sí que tenemos que incidir entre todos para que eso no ocurra. Y ahí la mujer está seriamente perjudicada. Estamos viendo casos puntuales que pueden ser, pues para muchos, que sean los casos más extraños, ¿no? Pero estamos viendo en el sindicato, ¿no?, tanto de hombres como de mujeres también. Estamos viendo hace una semana, como un caso de los 1000 que hay, un pastor que era un inmigrante que llevaba 3 meses sin cobrar, una explotación ganadera de un pueblo de Burgos, y había dormido al lado del sindicato en un cajero automático, y venía a hacer una queja de lo que le estaba pasando. Eso es lo que está ocurriendo a día de hoy. Hay muchísimo drama, pero muchísimo, que a veces no somos conscientes de la situación tan preocupante para muchísimas familias que tenemos, y están abocados, desgraciadamente, a estos piratas, a estos sinvergüenzas que se aprovechan de estas situaciones, estos mal llamados empresarios, que son una minoría, porque la mayoría hacen bien las cosas, pero hay que recalcar que esta minoría hay que ir entre todos a por ellos, porque no podemos consentir que se aprovechen de situaciones como esta, ¿no? Decía el presidente de la Junta de Castilla y León, Roberto, hace unos días, en un acto en Burgos, que si bien es cierto, no se podía aplaudir lo que había sucedido en cuanto al desempleo, lo cierto es que la situación era mejor que hace unos años. Yo no sé si esto es complacerse simplemente con los datos puntuales, como los que estamos ahora mismo analizando, si hay que tener mucha más prudencia a la hora de hacer declaraciones, o si es que esa tendencia al crecimiento que anuncian y perciben ya algunas administraciones se va a ir ratificando poco a poco a medida que vaya avanzando este año. Es que estamos, yo creo que, hartos de oír esas expresiones de que en macroeconomía estamos muy bien, pero en microeconomía no. Parece que siempre viene el salvapatrias de turno diciendo mensajes como este. No hay consumo interno, no lo hay porque hay muchísimo miedo. Y el 90% de la gente es porque ya o gana menos que antes, o porque, desde luego, los precios, por mucho que nos digan, siguen subiendo, y lo estamos viendo en la cesta de la compra. El trabajador trabaja más horas y se le congela el salario, o en el caso que no se ha hecho una pérdida de salario, no ha tenido que asumir una pérdida de salario, y lo que está llegando son mensajes que yo no sé en qué mundo viven, o sí lo sé, en un mundo que no tiene que ver nada con el ciudadano de a pie. Ellos viven en un mundo totalmente diferente, donde desde luego igual lo tienen más fácil para conseguir un sueldo que lo que realmente está pasando aquí. Es súper preocupante la cantidad de parados de larga duración, de más de 45, 50, 55 años, que no encuentran absolutamente nada y ninguna oportunidad. Y estamos viendo casos dramáticos, como decíamos antes, de familias enteras que tienen a todos sus miembros en el paro. Y eso no se puede consentir. Y menos decir, sea el político que sea, que la situación está mejorando y que ya parece que se ven visos de mejora. Es mentira. Y como decimos, con 40.000 personas reales en el paro en la provincia de Burgos, la situación no puede ser buena. Es muy mala. Y desgraciadamente, y ojalá nos confundamos, tenemos que ser pesimistas, porque no parece que vaya a cambiar la situación. Hay una guerra de cifras ahora mismo. Una guerra de cifras por la cual antes un trabajador a tiempo completo, que trabajaba 8 horas, es un trabajador que estaba en activo. Ahora, hay 2 trabajadores que igual están haciendo 3 horas y 3 horas, porque la parcialidad ha aumentado muchísimo. Son 2 trabajadores que están fuera del desempleo. ¿Es mejor el empleo? ¿Qué va? Se trabajan 6 horas. ¿Qué ocurre? Que antes había 8 por 1. Encima vamos más allá que en lo que habíamos antes del empleo sumergido, que esas 2 personas que hacen 3 horas cada uno, seguramente ninguno haga 3 horas. Hagan muchas más horas,
que no figuran en ningún sitio, que ni se les reconoce ni se les paga, pero las que tienen que asumir si quieren realizar ese puesto de trabajo. Al final esa precariedad, ¿no?, que denunciabais desde UGT hace tan solo unos días. Vamos a hacer una pequeña pausa. Roberto, a la vuelta seguimos hablando de la situación del desempleo, hablamos también de la situación por la que atraviesa la ciudad, pero va a ser en unos minutos. Continuamos hablando con Roberto Gómez, secretario provincial de UGT en Burgos. Roberto, hemos analizado un poquito los datos del desempleo que publicaba el Ministerio de Empleo y Seguridad Social esta misma semana. Hablábamos de esa precariedad que tantas veces habéis denunciado desde UGT, de esos contratos que, aunque sí que aparecen en las listas, luego a lo mejor no son la realidad de lo que está sucediendo en la provincia y en la ciudad. En el caso de Burgos, por ejemplo, y atendiéndonos a los mensajes que se van lanzando, los proyectos que se van presentando, desde la última vez que estuviste aquí hasta ahora se ha firmado ese pacto social. Dentro de ese marco del diálogo social se han anunciado una creación de empleos yo creo que muy importante en un marco como en el que nos encontramos. ¿Pensáis que realmente, por ejemplo, este tipo de acuerdos van a dar sus frutos, van a llegar efectivamente a esos cientos de trabajadores a los que se anuncia que se va a contratar a lo largo de este año? Es que tiene que llegar, porque está firmado y de hecho fue el objetivo de esa firma. Históricamente no ha habido nunca un acuerdo entre sindicatos, patronal y la administración local, en este caso el ayuntamiento, para llegar a un pacto importante. Ese día realmente fue un antes y un después dentro de lo que es la propia historia de Burgos, dentro de la relación entre administración, sindicatos y patronal. Nosotros, antes de hacer esa firma, se nos propuso hacer un pacto el cual iba a tener un proyecto muy interesante por el cual íbamos a reunirnos de cuándo. Nosotros dijimos que no. Yo siempre he dicho lo de la foto, y mucha gente le ha molestado la foto. La foto tenía un precio. Ese precio fue 1,5 millones de euros destinados a planes de empleo. Que si nos haríamos la foto, yo me la haría la foto el día antes de las elecciones, si me dejasen. No tendría ningún problema. Ideológicamente y políticamente yo no coincido absolutamente nada con el Partido Popular. Estoy prácticamente a la inversa. Pero desde luego mi responsabilidad y nuestra responsabilidad, los compañeros y compañeras de otro sindicato, es intentar que por los medios que sean se fomente el empleo, defender los derechos de los trabajadores y los que no tienen empleo, intentar que lo tengan. Si este plan de empleo va a sacar a casi 200 personas durante 6 meses de ese drama que estamos hablando, bienvenido sea. Y si hay que firmar con ellos otro plan de empleo en otras circunstancias, lo haremos, porque es importantísimo que el ayuntamiento cree planes de empleo, igual que lo está haciendo la Diputación, e igual que nuestro interés es que las empresas tengan carga de trabajo para que lo hagan. Pero si de nosotros depende, por supuesto. Nunca haríamos algo que no viniese detrás correspondido con una creación de puestos de trabajo. Y lo hicimos, tuvimos varias reuniones y al final pues pudimos acabar firmando ese pacto que para nosotros es importante y nos satisface totalmente. Desde UGT se entiende que este es el inicio o el punto de partida de otros muchos planes. Quiero decir, debe ser algo que se mantenga en el futuro más allá de que la situación económica sea más o menos grave dentro de una coyuntura tan complicada como la actual. Yo espero que sí, porque es que aquí todos buscamos lo mismo. Nadie estamos satisfechos con las cifras de paro que tenemos, nadie absolutamente. Y de todos depende el que nuestra responsabilidad haga que si aportemos un granito de arena para que esto pues vaya mejor, pues lo hagamos. Si todos tenemos el mismo objetivo, ¿por qué no ponernos de acuerdo? ¿Por qué hasta ahora no ha habido ninguna mesa de diálogo social para intentar entre todos llevar a cabo ciertos proyectos, ¿no? Siempre creo que nos quedará marcado para todos el efecto Campofrío, indudablemente, donde fue pues, realmente un torrente importante de, por supuesto, lo primero la ciudadanía, los trabajadores, la administración, los sindicatos, los trabajadores y sus familias, como decimos, estábamos constantemente en contacto. También los empresarios, que apoyaron desde el primer momento la creación de esa nueva Campofrío. Vino Pedro Alves, estuvo reunido con FAE. Bueno, es que han ido hasta Bruselas, se ha hecho a través del ministro Soria. ¿Cómo no lo vamos a apoyar? Es que no podemos pensar en nuestros planteamientos ideológicos o políticos, como decía antes, para decir que esto lo apoyamos o esto no. Queremos que los trabajadores de Campofrío y todos los trabajadores que sufren una desgracia se incorporen a su puesto de trabajo cuanto antes y que se faciliten todos los medios para que esa nueva Campofrío, en este caso, vuelva a renacer.
¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante, que todos tenemos el mismo objetivo y tenemos la obligación de ponernos de acuerdo, porque si no, si estamos en dimes y diretes y en peleas tontas, no vamos a llegar en ningún caso a hacer nada por los ciudadanos, en este caso, de nuestra ciudad. Mencionas Campofrío, Roberto, y precisamente esta mañana decía el alcalde que en 15 días se va a conocer las directrices del proyecto, por fin se va a conocer la ubicación o ubicaciones de la futura cárnica en la ciudad. A mí, cada vez que vienes, me gusta preguntarte por el tema porque sé que hay muchísimas familias pendientes de lo que vaya a suceder durante los próximos meses, en el próximo año, año y medio, porque es crucial que se cumplan los compromisos, pero también que se atiendan las necesidades de todas esas personas que de un día para otro se quedaron sin empleo. ¿Cuál es la situación? No sé si seguís en contacto permanente con ellos, si se están cumpliendo las pautas que desde la empresa se dieron en un primer momento y si vais conociendo también la evolución de ese proyecto que parece que verá la luz a finales de este mes. Pues en este caso, la relación que tengo con el caso Campofrío ahora mismo es a través de mis dos compañeros, el secretario del Comité Europeo, Pablo Dionisio Fraile, y de Hilario Sancho, el presidente del Comité de Empresa de UGT, pues realmente para saber en qué condiciones se va haciendo todo. El gran titular es lo que estás diciendo tú, ¿no? El alcalde que va a decir en 15 días y que Pedro Valverde y Campofrío va a decir, esos dos grupos van a decir qué se va a hacer y demás, ¿no? Pero lo que no se está viendo es que se está yendo a Soria, se está yendo a Valencia, se está dando cobertura a los trabajadores, hay problemáticas de cobros, de situaciones puntuales, que están los compañeros todos los días pendientes de estas situaciones. Entonces, desde luego, todos están vigilantes, y el comité de empresa así lo está haciendo, de cuál es el proyecto de Campofrío. Porque lo que se quiere es que se cuantifique ya cuanto antes, que se determine más o menos qué número de personas van a trabajar. Parece ser que hasta ahora lo único que se tienen son buenos augurios de que va a ser una fábrica muy potente, la más moderna del mundo en su sector y demás, y hasta ahora no hay nada que preocuparnos, pero desde luego pues estamos en una actitud vigilante, como no puede ser de otra manera, para que esa cantidad de trabajadores que desgraciadamente vieron ese episodio el 16 de noviembre pues vuelvan cuanto antes a sus puestos de trabajo. Roberto, también aprovechando la actualidad, esta mañana estaba con nosotros el consejero de Educación, hablaba de la importancia de la educación y ese binomio con la empresa para poder pues conseguir al final buenos profesionales de cara al futuro, y en sus declaraciones decía, por ejemplo, que la calidad que se concede en las universidades y en la FP de nuestra región permite también a muchos jóvenes, en este caso no viéndolo como algo negativo, emigrar a otros países y además pues ser eso, mano de obra cualificada. Yo no sé si esa interpretación también debe hacerse en un momento como el actual, en el que hoy no hemos profundizado tanto en el paro juvenil, sí que lo hemos hecho en otras ocasiones, es algo que preocupa y mucho, ese tanto por ciento de jóvenes menores de 35 años que está en situación de desempleo y que no encuentra ni siquiera esa oportunidad, es alarmante en la ciudad y en la provincia. Debemos prestar más atención, realizar más políticas también en este ámbito, ya no solo pensar que la buena preparación nos va a permitir ir a cualquier lado, sino también permitirnos el quedarnos en nuestro sitio. Indudablemente, y sabemos que es la generación mejor preparada y con menos oportunidades. Estamos también hablando con temas del paro, que muchas veces las demandas se van fuera. Ese trabajador que no tiene ninguna salida en Burgos se marcha a otras provincias, a otras comunidades o fuera de nuestro país. Ese trabajador deja de tener una demanda por desempleo en la provincia de Burgos, también se la lleva. En datos oficiales se supone que hay una creación de empleo, que se va a dar demanda fuera. Nosotros hace poco entre UGT y comisiones hicimos junto con un sindicato alemán una guía para los trabajadores que van a Alemania, para que tengan los conocimientos de cómo es el mercado alemán y demás, y nos preocupa que vienen muchos jóvenes preguntándonos por esa guía porque tienen previsto marcharse a Alemania. Está bien que tengan esa información, pero lo que nos parece dramático es que no vean salida aquí, porque desde luego no tienen ninguna oportunidad. El modelo dual creo que tendría que haber un cambio absoluto y fijarnos en el modelo, en este caso sí, hay que decirlo, el modelo alemán, en el que se está por la mañana estudiando y con profesores que son trabajadores de la empresa, con estudiantes viendo cómo es un mecanizado, por ejemplo, y por la tarde están esos chavales, chavalas, estudiantes, por la tarde haciendo en fábrica lo que han estudiado por la mañana. Ese es el modelo dual real, ¿no? Aquí pues estamos años luz y desde luego es muy importante que se tome en serio este gobierno esa formación profesional, esa salida para tantísimos, miles y miles de estudiantes que no van a seguir una carrera universitaria, ¿no? Roberto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este ratito, que nos hayas hecho este análisis de los diferentes factores que al final se encuentran alrededor de esas cifras del desempleo que se publican cada mes. Espero que la próxima vez que nos veamos tengamos mejores noticias y que no sea algo puntual de lo que hablemos, sino que sea por lo menos el inicio de algo próspero, no solo para la ciudad, sino también para el conjunto de nuestro país, que es de lo que se trata y es lo que entiendo que buscamos todos. Ojalá. Gracias, Roberto. Gracias. Nosotros seguimos en Escritorio Local.